Listo. Buenas noches para todos. Eh, Inicialmente me presento. Mi nombre es René Alfonso Rodríguez. Soy docente en la Universidad Autónoma de Nariño, acá en Villavicencio, en Colombia. Y el día de hoy contamos con la participación de un grupo de estudiantes del Tecnológico Nacional de México y otro grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nariño. Entonces, vamos a realizar una sesión, una clase espejo que nosotros denominamos en la universidad, con el fin de generar ese acompañamiento, ese intercambio, ¿sí? Ese compartir conocimiento a nivel Latinoamérica de unos temas puntuales para los grupos de trabajo que están cursando su carrera profesional en ingeniería informática o digamos carreras asociadas a la informática. Entonces, el día de hoy, pues el día de hoy es una segunda sesión, ¿sí? La cual pues ya iniciamos hace 15 días, en donde hablamos de uno de los componentes de las aplicaciones de la lógica booleana en la inteligencia artificial, y el objetivo hoy pues es darle continuidad a esa temática con el fin de complementar los conocimientos y poder ver un poco y entender un poco cómo en nuestro día a día podemos encontrar muchas aplicaciones prácticas de los estudios asociados a la lógica booleana que tenemos actualmente en la universidad. Entonces, bienvenidos a todos, muchas gracias por la asistencia, por la participación. Vamos entonces a iniciar. El objetivo en la sesión de hoy es darle cumplimiento a esta agenda que estoy proyectando en este momento. Inicialmente, pues vamos a dar un breve reconocimiento al llano colombiano, que es una de las regiones más hermosas de nuestro país, y considero importante pues que ustedes la conozcan y sepan en dónde estamos ubicados, digamos, en nuestro país. Vamos a hacer una breve actividad con el fin de generar ese intercambio cultural y de pronto compartir esos conocimientos, digamos, sobre todo por estas fechas de la conmemoración en el Día Mundial del Agua y en el Día Mundial del Cambio Climático, que nos atañe por estos días y que pues a nivel mundial estamos todos muy conectados en este tema. Entonces la actividad va a ser un poco asociada sobre esta parte. Vamos a mirar un breve resumen de los temas que vimos en la sesión anterior con el maestro, en donde vimos la lógica booleana en la inteligencia artificial aplicada a las imágenes o al procesamiento de imágenes, y a dar una breve introducción sobre el Machine Learning, que es, digamos, otra de las áreas de la inteligencia artificial, y cómo podemos, digamos, entender esa aplicación de la lógica booleana en esa inteligencia artificial de Machine Learning. Vamos a hablar un poco de los conceptos, las definiciones como tal de lo que es inteligencia artificial, Machine Learning, y todo esto, digamos, alineado un poco a la lógica booleana, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre el Deep Learning y el Data Science. Vamos a ver un video, digamos, muy corto, en donde vamos a ver una de las aplicaciones prácticas, una de las aplicaciones reales en una compañía con el uso del Machine Learning y de la inteligencia artificial, para que podamos, digamos, ver un ejemplo muy claro de cómo podemos identificar estos avances tecnológicos. Vamos a hablar un poco sobre los retos, lo que se viene un poco, la perspectiva que hay en adelante a nivel mundial sobre lo que se tiene en este momento en las tecnologías utilizando la inteligencia artificial, y lo que vamos a tener, digamos, en el futuro, y cuáles son esos retos que se nos vienen con el fin de ampliar este conocimiento y continuar, digamos, con ese desarrollo científico en este tema de la inteligencia artificial y del machine learning. Al final, pues tengo preparada ahí una actividad grupal. Pues la intención es buscar cómo poder generar grupos de trabajo en Teams. De lo contrario, pues vamos a ver cómo nos alcanza el tiempo al final
poder hacer esa actividad grupal y que entre todos podamos de alguna manera indagar o investigar un poco sobre aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, en diferentes áreas, en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, y en donde se puede identificar la aplicación del Machine Learning y de la inteligencia artificial en nuestro vivir diario. ¿Listo? Entonces, esta es la agenda que tengo preparada para el día de hoy. Entonces, pues, vamos a iniciar de una vez, ¿sí? Entonces, de pronto quería aquí mostrarles un poquito sobre la ubicación donde nosotros nos encontramos en este momento. Pues como ustedes saben, en nuestro país, en Colombia, pues contamos con varios vecinos, en donde pues por el occidente tenemos a Panamá, en el sur tenemos a Ecuador, a Perú, a Brasil, en el oriente tenemos a Venezuela. Contamos con recursos en los océanos Atlántico y en el océano Pacífico. Por aquí, por donde tengo el cursor marcado, tenemos una serie de cordilleras que nos generan unos páramos muy hermosos en nuestro país, digamos desde los departamentos de Putumayo, Nariño, por este costado, pasando por Cundinamarca, Antioquia, terminando arriba en Sucre y en Bolívar. Podemos encontrar unas cordilleras que nos generan ese relieve que tenemos acá y los diferentes climas tropicales que podemos encontrar acá en nuestro país. Entonces aquí pues en nuestro país muy fácilmente de una ciudad a otra podemos demorar en un transporte público hora y media, 2 horas, y podemos cambiar de 10 grados a 30 grados de temperatura ambiente fácilmente. Entonces hay digamos una facilidad, una mezcla muy cerca de ciudades en donde podemos tener diferentes alturas sobre el nivel del mar y diferentes climas tropicales. Nosotros nos encontramos en el departamento del Meta, acá el que estoy marcando con el cursor, digamos que está en el centro de nuestro país, y la capital del departamento del Meta es la ciudad de Villavicencio, que queda justo por aquí donde estoy marcando el puntero. La ciudad de Villavicencio tiene un clima muy agradable, es un clima tropical. Digamos que Villavicencio es considerada dentro de Colombia como la puerta al llano, ¿sí? Que estamos muy cerca a Cundinamarca, en donde está Bogotá, que es la capital, justo acá donde estoy marcando el cursor, y todas las regiones de Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, todos estos departamentos, para poder ingresar a la región llanera colombiana, deben pasar por acá, por Villavicencio. Todo el sector llanero está, digamos, cubierto por donde estoy pasando mi cursor hacia el sur, ¿sí? Todo lo que es Casanare, Arauca, inclusive también es parte llanera, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Guaviare, Vichada, todo esto de aquí hacia el sur ya se considera llano colombiano porque no tenemos mucha zona montañosa por esta región. Y un poco más al sur, pues ya colinda con lo que es toda la zona de nuestro pulmón mundial, ¿no? Que es el Amazonas. Entonces ya viene lo que es el departamento del Amazonas, el Baupés, Guainía, inclusive parte de Guaviare, que son zonas muy tropicales y ya digamos muy selváticas. Y de aquí hacia el sur ya colinda con Perú y con Brasil, dándole continuidad a ese Amazonas que es digamos nuestro pulmón en oxígeno aquí en nuestro país. Entonces, digamos que quería hacerles un breve resumen, entendiendo un poco de que estamos ubicados justo acá en el departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio. También quería contarles que la Universidad Autónoma de Colombia, la Universidad Autónoma de Nariño, tiene... ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, perfecto. Ok, gracias. También quería contarles que la Universidad Autónoma de Nariño, pues una de sus sedes queda aquí en Villavicencio, pero tiene otras sedes en nuestro país. La sede principal, digamos que es la primera sede de la universidad, se encuentra aquí en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto. Hay otra sede en otra ciudad muy cerca a la frontera con Ecuador, en Ipiales.
En el departamento del Valle del Cauca también hay otra sede en la ciudad de Cali. Aquí en Meta, en el Meta, pues también está en la ciudad de Villavicencio. En total son 5 sedes que tiene la universidad en todo el país. Y pues nosotros estamos aquí, digamos, como representando a la Universidad Autónoma de Nariño en el llano colombiano, en la puerta al llano de nuestro país. ¿Listo? Entonces quería contarles un poco para que entendiéramos dónde estamos ubicados y de qué consta nuestra región. Aquí lo que vemos es un mapa de nuestro país nuevamente, digamos resaltando el departamento del Meta. Y aquí en el departamento, en el norte, podemos encontrar la ciudad de Villavicencio, justo donde estaba aquí demarcado este punto. Si ustedes se fijan, en esta frontera, digamos, del departamento, hay una zona montañosa, pero el resto del departamento es completamente llano. Entonces, uno de los sitios turísticos más reconocidos del llano son los lugares en donde se puede ver el amanecer llanero, porque en el horizonte solamente se identifica una línea, que es la línea terrestre, y el sol va apareciendo en el horizonte, eh, generando pues una vista muy hermosa de todo el llano colombiano. Entonces digamos que esa es una de las principales atracciones que tiene nuestra región, ¿sí? Aquí tenemos pues otras características de nuestra región, digamos la parte cultural, en donde pues el coleo, digamos que se denomina esa actividad en donde el llanero colombiano, digamos el jinete, voltea un animal, una vaca, ¿sí? Y se celebra, digamos, alrededor de estos eventos unas ferias en donde pues la gente disfruta y comparte y digamos, y pasan unos momentos muy agradables en esta actividad que es muy típica del llano colombiano. Eso lo podemos encontrar en cualquier departamento, en cualquier ciudad del llano colombiano, inclusive en Venezuela y en otras regiones llaneras. Y el tema de la comida, pues la carne, digamos que la carne digamos, la comida típica acá de la región, en donde pues la carne tradicionalmente se cocina así como lo vemos acá en chuzos, eso lo llaman los chuzos, ¿sí? O las varas, ¿sí? Y se pone la carne alrededor de una fogata durante varias horas, previamente pues adobada y a fuego lento pues se va cociendo y pues se obtiene, digamos, una carne muy, muy deliciosa que es, digamos, una de las comidas típicas acá de la región. Y no solamente la comida, sino el hecho y la actividad de la cocción al chuzo, ¿sí? Digamos que lo reconocen por la actividad como tal, eh, este, como digamos, uno de los platos típicos de la región. Pues también encontramos muchas otras. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Inge, tienes el micrófono. No, ella le escucha bien, profe. Listo, bien, muchas gracias. Ok. Entonces, digamos que estos son algunos de los aspectos que podemos encontrar acá, digamos, a nivel cultural de nuestra región. Bienvenidos por acá, cuando ustedes lo consideren. Acá digamos que una de las frases que se tiene muy jocosa en nuestro país es que el llano es muy lindo, el llano es muy lindo, entonces en todos los eventos turísticos siempre se menciona la frase de que el llano es muy lindo, con el fin de invitar a toda la gente para que venga y conozca y disfrute de todos digamos, la cultura del folclore llanero, ¿listo? Eh, Aquí tenemos un pequeño video, digamos, de el joropo. El joropo es el baile tradicional acá en el llano. Perdón. El joropo es el baile tradicional llanero. Entonces, aquí hay un pequeño video donde nos muestra un poco ese atractivo turístico y esa invitación a que las personas vengan acá al llano y se enamoren de la gente y de la cultura que tenemos acá en nuestra región. Miremos brevemente acá.
Inge René, qué pena, no tiene sonido. Sí, señora, disculpas, qué pena con ustedes. Ya les proyecto acá con sonido para que podamos escuchar el... ¿Ahí se escucha mejor? Sí, así Sí, es. señor. Listo, Si entonces lo ahora sí. puedes ampliar, sería mejor. Bueno, pues en este momento taparía, digamos, las llamadas diapositivas. Yo creo que ahí Ah, ok. se alcanza a ver bien para que no tengamos que, digamos, Ok, sí, señor. cambiar acá la presentación. Si quieres dejarte llevar por el secreto del amanecer de la vida, ven y conoce el llano colombiano. Sorprende tus sentidos con este extraordinario escenario. Siente de cerca su música, el joropo. Déjate sorprender por la majestuosidad del espíritu llanero. Permite que su ritmo y su baile hagan vibrar tu vida. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Bien, entonces esta es, digamos, la parte introductoria que quería mostrarles sobre nuestra región, sobre el joropo, el baile tradicional, sobre el llano colombiano, sobre una parte de la comida y de la cultura que tenemos acá, dentro de otros aspectos que podemos encontrar acá en nuestra región. Entonces ya saben, como siempre les decimos, bienvenidos acá. Cuando quieran pueden dar un paseo, un tour por nuestra región y serán muy bien atendidos porque pues acá, como ustedes saben, los colombianos tenemos una muy buena fama de atender muy bien a los visitantes. ¿Listo? Eh, Esta era como la parte introductoria. Acá lo que quiero comentar un poco es acerca de esta actividad introductoria. Quisiera aquí como invitar a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nariño para que participen. Aquí lo que quiero mostrarles es, digamos, con motivo de ese Día Mundial del Agua que celebramos la semana pasada. ¿Cuándo fue el Día Mundial del Agua? ¿Quién me lo recuerda, por favor? De los muchachos. ¿Alguien lo tiene presente? ¿En qué fecha se conmemora el Día Mundial del Agua? ¿No? ¿Seguro? ¿El 22 de marzo? El 22 de marzo, muy bien, perfecto. Entonces, la semana pasada se conmemoró el Día Mundial del Agua, pues habitualmente se realizan muchas campañas, muchas actividades con el fin de que la gente se concientice un poco con el cuidado de los páramos, con el cuidado del ahorro del agua, con el cuidado, digamos, de nuestros recursos hídricos, ¿sí? Y aquí en Colombia, digamos que esa parte es supremamente importante y por esa razón, digamos que acá lo que vemos es que en la moneda, en una de las monedas, en una de las denominaciones de las monedas de 100 pesos, por el respaldo se ve esta planta se llama, ¿cómo se llama la planta, muchachos? Los que están aquí de la Autónoma de Nariño, ¿cómo se llama? El frailejón, muy bien. El frailejón es una planta muy característica y siempre, digamos, sale a colación en estas fechas del Día Mundial del Agua, porque resulta que esta planta crece en los páramos, en los territorios donde hay mucho páramo. Habitualmente crece por las zonas del Ecuador, de Colombia, de Venezuela, ¿sí? Y digamos que tiene una característica muy especial porque la llaman la fábrica de agua, ¿sí? Entonces, lo que hace esta plantita es que en sus ramitas que se ven en la parte de arriba, que es como un muñeco despelucado, en sus ramitas
esa plantica toma el ambiente que en los páramos habitualmente es muy húmedo, tiene mucho rocío, ¿sí? Digamos que esa agüita que se condensa en las hojitas, la planta la toma y la suelta o la entrega por la raíz, ¿sí? Digamos que hace como el efecto contrario de una planta habitual. Entonces, la plantica lo que realmente está haciendo es inyectándole agua a la tierra, ¿sí? Por eso la llaman la fábrica del agua, ¿sí? Entonces, es muy, digamos que hay muchas especies de frailejones en nuestro país y algunas de ellas, algunas de estas especies están en vía de extinción. Entonces, normalmente por este Día Mundial del Agua se realizan muchas campañas eh, con motivo de sensibilizar a la población para que cuide los frailejones, cuide los páramos, ahorre, digamos, energía eléctrica, ahorre agua que se gasta de forma innecesaria. Eh, y aquí es donde quisiera darle la palabra un poco a los muchachos de la Universidad Autónoma para que me ayuden a explicarles a los muchachos del Tecnológico Nacional de México cómo se llama este personaje que aparece en los videos que están muy de moda hoy en día. ¿Cómo es que se llama? Ernesto Pérez. Ernesto Pérez. Bien. ¿Quién es Ernesto Pérez? ¿Quién de los de la Universidad Autónoma de Nariño quisiera explicarnos un poco quién es Ernesto Pérez? Lo que pasa es que estoy aquí en el aula de clases con algunos de los muchachos. Entonces les da mucha risa porque una de las campañas que el país lanzó para conmemorar ese Día Mundial del Agua es un dibujo animado que es un frailejón, ¿sí? Entonces el muñequito se llama Ernesto Pérez y tiene una canción supremamente pegajosa, ¿sí? Que la escucha uno por redes sociales a cada momento. Entonces se vuelve un tema muy, muy monótono en la cabeza de las personas y se les pega, es muy pegajosa el ritmo de la canción. Pero básicamente Ernesto Pérez es un muñequito que fue creado en uno de los canales de televisión aquí en Colombia que se llama Mi Señal y básicamente es de un programa de Mi Señal que hace cuentos o hace historietas de cuentos con dibujos animados. Entonces se creó este personaje, el frailejón, y se hizo una campaña publicitaria para que la gente ahorrara agua, economizara luz y conmemoración del Día del Agua. Entonces llevamos semanas escuchando la canción y el ritmo del frailejón Ernesto Pérez en todas las redes sociales. Entonces es un tema bastante pegajoso. Quería como mostrárselo acá a todos ustedes. No sé si algún muchacho de la Universidad Autónoma quisiera, la profe Ana Milena, quisiera participar un poco y contarnos de esa experiencia de Ernesto Pérez, cómo ha sido esa experiencia o esa canción pegajosa que tiene Ernesto Pérez. Sí, claro, sí, sí lo he escuchado. Pero pues bonita voz no tengo. Mejor se lo dejamos a los estudiantes. ¿Quién quisiera contarles a los muchachos del Tecnológico Nacional de cómo ha sido la experiencia con Ernesto Pérez? O si de pronto, ahorita vamos a ver el video, si de pronto allá en México tienen alguna otra campaña o algo así, algo muy, digamos, muy llamativo con respecto al Día Mundial del Agua que, digamos, nos puedan compartir acá en este espacio. El video lo dice todo. El video lo dice todo, dicen por acá. Listo, entonces vamos a poner el video y después los muchachos quisiera escucharlos, quisiera que participaran un poco y que nos contaran acá como para romper el hielo un poco y poder terminar esta actividad. Entonces vamos a poner el video sobre Ernesto Pérez. ¿Cuentitos? Lógicos.
Sí, ese es un video muy corto para no tener que presentarlo tan largo, pero pues básicamente ese es el ritmo pegajoso de Ernesto Pérez, el frailejón, que nos invita a cuidar el agua. ¿Sí? Me gustaría de pronto escuchar a los muchachos que participaran, que nos contaran un poco si de pronto hay alguna campaña en México, algo similar que digamos, con motivo del Día Mundial del Agua, se pueda, digamos, identificar y compartir acá en este espacio. Bueno, antes de que igual y participe alguno de los chicos, ¿me escuchan, no? Sí, señor. Sí, señor, te estamos escuchando. Sí, me deja pensando cómo la maestra Ana Milena no pudo cantar esa canción tan pegajosa, ¿no? Pues en general, bueno, por acá no tenemos un frailejón que nos cante o que nos motive así a cuidar el agua. No tenemos ningún personaje de este tipo, pero igual, pues bueno, las campañas siempre se hacen por medio de frases, ¿no? Como la de gota a gota el agua se agota, ¿no? Pero igual y dejo la participación a algunos de los aquí de Cintalapa, alguno que quiera participar. Queremos escuchar ese acento mexicano. ¿Cómo les pareció el video? ¿Sí les sienten? Pues digamos que cuando uno lo escucha por primera vez, pues le parece tal vez un poco infantil, ¿no? Pero digamos que cuando ya uno ve la gente tarareando, cuando ya, digamos, lo ve 10 veces al día, cuando la gente se ríe, digamos, cuando lo canta, porque de pronto les da pena la voz, como a la profe Ana Milena, ¿sí? Entonces ya es un tema más jocoso y más divertido. Entonces es por el ritmito que trae, ¿no? Que finalmente se vuelve algo muy pegajoso y muy divertido. ¿Cómo les pareció el video, muchachos del tecnológico? ¿Qué opinan? ¿Es muy infantil, muy ridículo? ¿O les gustó, muy jocoso? ¿Quieren escucharlo otra vez? Pues está pegajoso la cancioncita, está pegajosa. Otra vez, lo queremos escuchar. Venga, otra vez. Ah, bueno, vamos a ponerla otra vez para que la escuchemos, a ver si se nos pega aquí a nosotros, a todos nosotros también. ¿Cuentitos? Lógicos. Listo, muchachos, ese es Ernesto Pérez. Entonces, quería compartirles esto, pues espero que de todas formas les llegue el mensaje para que entre todos podamos cuidar nuestros recursos hídricos, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí dándole continuidad un poco a la temática, entonces recordando y repasando un poco lo que vimos en nuestra sesión anterior, vimos acá, digamos, todas las aristas de lo que podemos encontrar en la inteligencia artificial y las aplicaciones de álgebra booleana en la inteligencia artificial. Y
El maestro en la clase de la sesión anterior nos habló de ese aspecto de la visión, ¿sí? En donde vimos una parte de reconocimiento de imágenes, no sé si recuerdan al Superman, ¿sí? El Superman que vimos de colores, después lo vimos a blanco y negro, después lo vimos ahí en escala de grises, finalmente lo vimos a nivel de unos y ceros, en donde vimos una matriz gigante y cada coordenada de cada píxel de la imagen la podríamos interpretar como un 1 o como un 0, ¿sí? Y pues vimos una de las aplicaciones utilizando MATLAB y con ese algoritmo de reconocimiento de imágenes. Eh, Hablamos también de una de las aplicaciones prácticas en donde se mencionó el tema de la identificación de rostros o la identificación de placas vehiculares, ¿sí? Dentro de ese reconocimiento facial se mencionó también el tema del algoritmo de OCR de Google, en donde podemos capturar una imagen fotográfica de un texto y convertirla en letras, ¿no? A nivel de identificación de imagen y de hacer conversiones de PDF a Word, por decir algo. ¿Listo? Entonces, eso fue básicamente lo que hablamos. El día de hoy, pues la intención es hablar un poco sobre otra de las aristas de la inteligencia artificial que se denomina el Machine Learning. Entonces, dentro del Machine Learning, digamos que hay varios conceptos que, digamos, son muy similares, pero tienen digamos, su característica y su definición, ¿sí? Como lo que es la analítica predictiva, el Deep Learning, ¿sí? El Data Science, más adelante lo vamos a ver. Digamos que el Machine Learning hace parte de esas evolución de la tecnología 4G. No sé si han hablado han escuchado de la tecnología 4G. Quisiera que me contaran un poquito si la han escuchado y qué entienden por la revolución 4.0 y la industria 4G. ¿Han escuchado el tema? ¿No? ¿Nunca lo habían escuchado? Es algo completamente nuevo. No habían escuchado el término Machine Learning, Big Data. ¿No han escuchado hablar del Big Data? Analítica de datos. ¿No es familiar esta terminología? No, bro, afraid. Señor, no escuché muy bien. No, la verdad que no. Listo, entonces vamos a repasar un poco los conceptos y las definiciones derivadas de esta arista de la inteligencia artificial y cómo, digamos, podemos entenderla desde una perspectiva del álgebra booleana, ¿no? Cómo se empata o cómo se puede orientar esa evolución del álgebra booleana en las aplicaciones de Machine Learning. ¿Listo? Por eso necesitamos entender esas definiciones que son muy características de esta arista de la inteligencia artificial. Listo, entonces repasando un poco el concepto y la definición de álgebra booleana que nos lleva a ese entendimiento de la inteligencia artificial y del machine learning, ¿sí? ¿Quién quisiera ayudarme aquí con la lectura de esta diapositiva, por favor, para que todos participemos y no sea yo el único que esté hablando? ¿Quién quisiera participar? Lógica booleana. Es un tipo de informática desarrollada originalmente por el matemático George Boole a mediados del siglo... Ay, me corché ahí. Se me olvidó. 19. Sí, ¿sí bien? Ese es el siglo XIX. Siglo XIX es la sigla X1X en romano. Admite una gran cantidad de programación algorítmica y el surgimiento de la funcionalidad informática que se acerca a la inteligencia artificial.
La lógica booleana y elementos como las tablas de verdad utilizadas para respaldar los resultados lógicos también revelan la diferencia entre cómo los humanos y las computadoras piensan. El uso de la lógica booleana puede ayudar a salvar la diferencia semántica entre el lenguaje de máquina, que es simplemente una combinación de unos y ceros, y el lenguaje de código sintáctico, que incluye elementos de lenguajes humanos escritos. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí lo que vemos es que en la lógica booleana pues ya nosotros conocemos, digamos, las tablas de verdad, ya las hemos trabajado, algunas de las aplicaciones utilizando las compuertas lógicas, que creo que también ya lo hemos trabajado, ¿sí? Entonces, una de las principales aplicaciones o de las primeras aplicaciones de la lógica booleana fue en la electrónica, ¿no? En donde podemos aplicar estos unos y ceros como niveles de voltaje o niveles de tensión en circuitos electrónicos. Y a partir de allí poder hacer arreglos electrónicos para para manipular, digamos, esta información binaria a nivel electrónico con unos y ceros. Pero hablando un poco de ese concepto de lógica booleana en programación, entonces existe algo que se llama la programación algorítmica, en donde allí se contemplan o se tienen aplicaciones de este pensamiento booleano, de este pensamiento de unos y ceros, ¿sí? Entonces, esa lógica booleana pensando en las tablas de verdad y estas compuertas lógicas, digamos que nos ayudan aplicándola en la programación algorítmica, nos ayudan a revelar esa diferencia o interpretar ese componente físico con ese componente, digamos, ese componente tangible con ese no tangible, ¿sí? Y digamos, podemos entender un poco cómo las computadoras pueden pensar trabajando con unos y ceros, porque realmente lo que utilizan las computadoras y los sistemas informáticos, lo que utilizan son unos y ceros, ¿sí? Entonces, mediante esa programación algorítmica, podemos interpretar o podemos ver qué es lo que hacen esos unos y ceros para poder pensar y para poder hacer lo que hacen, ¿sí? Entonces, eso hace parte del entendimiento del cómo los sistemas informáticos utilizan la lógica booleana para poder hacer lo que hacen, con unos y ceros. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es a nivel de semántica, ¿no? ¿Cómo habla la computadora? ¿Cómo se comunica un ordenador? Con unos y ceros, que ese es su lenguaje de máquina. Y nosotros, digamos los humanos, podemos modificar esos unos y ceros para poder entender a nivel de comunicación entre humanos, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es como la forma en que podemos ver la aplicación de la lógica booleana, de los unos y ceros, dentro de los ordenadores o dentro de los sistemas informáticos. ¿Listo? Que finalmente ellos trabajan con unos y ceros. ¿Vale? Hablemos un poquito de la industria 4.0 para poder entender un poco acerca de dónde viene ese concepto del machine learning, ¿sí? O la cuarta revolución industrial, que también llaman la industria 4.0. ¿Quién me ayuda aquí con esta lectura, por favor? Para que no sea yo el único que esté hablando. Industria 4.0. La cuarta revolución industrial, denominada una hipotética cuarta megaetapa de la evolución técnico-económica de la humanidad, contando a partir de la primera revolución industrial. ¿Hasta ahí? Dale, termina, no hay problema. Vale. Esta cuarta etapa habría comenzado recientemente y su desarrollo estaría proyectado hacia la tercera década del siglo XXI. La inteligencia artificial, señalada como elemento central de esta transformación, íntimamente relacionada con la acumulación creciente de grandes cantidades de datos, Big Data, el uso de algoritmos para procesarlos y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales. Bien, muchas gracias. Aquí ya empezamos a ver otros términos, ¿no? Empezamos a hablar del Big Data.
Entonces, ese Big Data no es más que una gran cantidad de información, muchos archivos, muchos datos, digamos, como a nivel desordenados, ¿sí? Que muchas veces no se usan o no sirven para nada, que se almacenan y se guardan y no se analizan, ¿sí? Un ejemplo claro es cuando nosotros tenemos discos duros externos y los llenamos de música, los llenamos de fotos, le guardamos información, pero pues muy pocas veces o casi que nunca revisamos o filtramos o analizamos o ordenamos toda esa cantidad de información, sino simplemente se queda ahí, como Big Data, como una gran cantidad de datos ahí almacenados. ¿Listo? Entonces, aquí lo que podemos ver, otro término que podemos entender acá es esta imagen, en donde tenemos como esa evolución, digamos, esas 4 mega etapas que se comentan en esta diapositiva sobre la evolución de la industria. Entonces, en la primera etapa se inició, digamos, con los primeros avances tecnológicos en la mecánica, ¿sí? Donde ya tenemos procesos mecánicos industriales. En la segunda etapa, digamos que ya se ve la producción en masa, líneas de ensamble y se ve un poco el tema de la electricidad, ¿sí? En la tercera etapa, pues ya se hablan de los computadores y procesos de automatización utilizando las computadoras, ¿sí? Y ahorita ya estamos hablando de sistemas en donde esas máquinas o esos computadores pueden llegar a ser autónomos o podemos hacer redes de datos o podemos, digamos, lograr que estas máquinas tomen decisiones por sí mismas utilizando ese machine learning, utilizando ese volumen de información, entrenando, que es otro concepto importante del machine learning, el entrenamiento de esas máquinas o de esos software para que ellos solitos tomen decisiones y desarrollen cosas nuevas. Entonces, uno de los conceptos como muy fáciles para entender es cuando, por ejemplo, a nosotros nos enseñan, a los humanos nos enseñan a hacer divisiones o multiplicaciones, digamos. Nos enseñan a multiplicar por una cifra, por dos cifras, y pues nosotros lo podemos entender y lo podemos hacer, pero cuando vamos a multiplicar por 10 o por 15 cifras, pues ya se nos complica, se nos dificulta un poco y tal vez no podamos lograrlo, ¿sí? Pero cuando nosotros entrenamos o le generamos un algoritmo a una máquina para que haga una multiplicación, él lo va a entender, lo va a poder hacer, y cuando ya le ponemos multiplicaciones de 15 dígitos, él lo va a poder resolver sin ningún problema, porque digamos él solito con ese entrenamiento puede extrapolar, digamos, o ampliar ese concepto y poder llegar a hacer desarrollos mucho más potentes que a los humanos posiblemente se tardarían mucho tiempo en lograrlo o tal vez no lo podrían hacer. ¿Listo? Entonces, esto es lo que está definido como la revolución industrial, o la cuarta revolución industrial, o la industria 4.0, pensando en esos sistemas pensantes, digamos. ¿Sí? Listo. Entonces, miremos acá, por definición, el concepto de qué es la inteligencia artificial. ¿Sí? Y aquí ya podemos ver de pronto aquí unos subhitos, unos subtemas. Aquí tenemos inteligencia artificial, machine learning, el deep learning y el data science, ¿sí? Para poder entender todo esto, pues inicialmente tenemos que saber qué es ese concepto general de la inteligencia artificial. ¿Quién me ayuda aquí con esta lectura, por favor? ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar operativamente a partir de la información que recopilan. La inteligencia artificial se manifiesta de varias formas. Algunos ejemplos son los chatbots. Utilizan la inteligencia artificial para comprender más rápido los problemas de los clientes y proporcionar respuestas más eficientes. Los asistentes inteligentes. Utilizan la inteligencia artificial para analizar información crítica proveniente de grandes conjuntos de datos de texto libre para mejorar la programación. Y los motores de recomendación
pueden proporcionar recomendaciones automatizadas para programas de televisión según los hábitos de visualización de los usuarios. Bien, muchas gracias. Entonces, aquí hay un concepto interesante que es una mejora iterativa o pueden mejorar iterativamente. ¿Qué quiere decir iterativamente? ¿Es familiar el concepto? ¿Qué quiere decir algo iterativo? ¿Quién lo reconoce o nos podría contar un poco? ¿Qué es hacer algo iterativamente? Algo iterativo es algo repetitivo, ¿no? Como cuando nos ponían a hacer las tareas y aprendemos a leer, a escribir, perdón, tenemos que hacer planas o hacer mucha escritura para poder iterativamente aprender a escribir, ¿sí? Entonces esas tareas se pueden mejorar iterativamente, o sea, con repeticiones, con muchas repeticiones, a partir de la información que recopilan. ¿Y cuál información es la que recopila esa inteligencia artificial? Pues puede venir de muchas fuentes, pero una de las principales fuentes es ese Big Data, ¿no? Ese volumen, esa cantidad de información con la que vamos a alimentar nuestra inteligencia artificial de forma iterativa. ¿Listo? Y algunas de las aplicaciones pues son los chatbots, ¿no? ¿Se han escuchado los chatbots? ¿Qué son los chatbots? Digamos, comercialmente han tenido la oportunidad de trabajar con los chatbots en alguna empresa. Cuando les llega publicidad o ustedes tienen que comunicarse, por ejemplo, con Telmex para hacer alguna reclamación o adquirir un plan nuevo. Entonces, por una línea de WhatsApp, le contesta un robot y le empieza a orientar y le empieza a decir qué es lo que usted necesita y posiblemente el chatbot le va a ayudar y le va a responder a su requerimiento. ¿Sí los han utilizado, los chatbots? ¿En México los identifican? ¿Han trabajado? ¿Sí se tienen los chatbots? No. Bueno, estos son algunos de las aplicaciones de la inteligencia artificial que se pueden encontrar, como los chatbots, los asistentes inteligentes o los motores de recomendación, que básicamente tienen funciones similares con el fin de ayudar a las personas sin que haya nadie, digamos, físicamente atendiendo. Entonces, le pueden brindar información al usuario acerca del plan que tienen o acerca de planes turísticos, o acerca de precios, o le puede dar información acerca de fallas, de cómo restaurar un decodificador de una señal de televisión, ¿sí? Entonces le pueden ayudar, digamos, sin que una persona esté hablando con el usuario, ¿sí? Entonces es muy útil realmente los chatbots y todo por WhatsApp. Entonces, miremos por definición, ¿qué es el Machine Learning? ¿Quién me ayuda aquí con la lectura, por favor? ¿Qué es Machine Learning? Bien, yo te ayudo. Qué pena que está lloviendo harto. No sé si en la universidad también está lloviendo harto, Inge René. Sí, por aquí también está lloviendo, sí, señora. Ok, entonces dice que es Machine Learning. Es una rama de la inteligencia artificial que automatiza la construcción de sistemas que aprenden iterativamente de los datos, identifican patrones y predicen resultados futuros con mínima intervención humana. Existe un patrón, no es posible resolver el problema matemáticamente de manera directa y tenemos datos históricos. Gracias, profe, muy amable. Básicamente, esta es como la forma en que podemos entender ese concepto de Machine Learning. Aquí también repetimos y vemos
la construcción de sistemas que aprenden iterativamente, ¿sí? Con funciones repetitivas y utilizando esos datos, ¿no? Utilizando unos datos de entrada que pueden venir de diferentes fuentes. Cuando ya se hace ese aprendimiento o ese conocimiento de tantas actividades iterativas, pues entonces se pueden identificar patrones, se pueden producir resultados futuros, se pueden, digamos, estimar temas climáticos o se pueden estimar, digamos, tendencias de contagios de COVID, ¿sí? Se puede aplicar, digamos, a muchas áreas, digamos, con este aprendimiento, con estas prácticas de aprendimiento iterativas en la inteligencia artificial. Y una de las principales características es la reducción de la intervención humana. Entonces, los humanos, digamos que las personas podrían llegar a obtener ese mismo análisis, pero se necesitaría más recurso y más tiempo. En cambio, el Machine Learning, esa inteligencia artificial, es esa rama que me permite ese aprendimiento iterativo con el fin de interpretar los datos, identificar patrones y predecir resultados. ¿Listo? Entonces, si existe un patrón, no es posible resolverlo de forma matemáticamente directa, entonces vamos a tener que revisar esos datos históricos o esa información, ese Big Data, ¿sí? Que tenemos almacenada que nunca miramos, ¿sí? Y podemos, digamos, analizarla y con base en eso estimar, digamos, por ejemplo, el clima por las temporadas del año y por la condición actual, la tendencia de los datos que se tienen, más esa información histórica, podríamos estimar un patrón de comportamiento climático y podemos prevenir y podemos alertar de forma temprana a ciertas personas que pueden estar en riesgo, ¿sí? Entonces eso podría ser una de las aplicaciones. Recopilando datos históricos y recopilando ese aprendimiento iterativo con otras fuentes de información, se podrían predecir resultados futuros y con una mínima intervención humana. Digamos que ese es el objetivo, esa es la definición de Machine Learning. ¿Listos? Entonces aquí nos falta, ya vimos inteligencia artificial, Machine Learning, nos falta Deep Learning y Data Science. ¿Listo? Entonces, si ese es el Machine Learning, entonces, ¿qué sería el Deep Learning? ¿Qué sería el Deep Learning? ¿Quién me ayuda aquí con la lectura, por favor? De los muchachos del tecnológico, ¿quién me quisiera colaborar acá con la lectura para que no sea yo el único que esté hablando acá, sino que sea un poco didáctica la sesión? Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning que a su vez es parte de la inteligencia artificial, donde las redes neuronales, algoritmos inspirados en cómo funciona el cerebro humano, aprenden en grandes cantidades de datos. Los algoritmos de Deep Learning realizan una tarea repetitiva que ayuda a mejorar de manera gradual el resultado a través de Deep Layers, lo que permite el aprendizaje progresivo. Este proceso forma parte de una familia más ampliada de métodos de Machine Learning basados en redes neuronales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, digamos que ese Deep Learning es un subconjunto del Machine Learning, ¿no? Pero también está directamente ligado con el concepto de inteligencia artificial. Entonces, aquí ya hablamos un poco de la analogía de las redes neuronales, ¿no? Entonces, ese Deep Learning, digamos que emula el funcionamiento de las redes neuronales, donde las redes neuronales son un entramado de conexiones que permiten comunicación de todos los nodos con todos los nodos, ¿sí? Y se comparten información y es muy ágil, muy veloz y permiten tomar decisiones. Entonces, digamos que considerando ese funcionamiento de las redes neuronales, se programan esos algoritmos, ¿no? O se interpreta de esa manera el deep learning para poder aprender, para poder de forma repetitiva, aquí nuevamente tenemos los algoritmos de deep learning realizan tareas repetitivas que gradualmente van mejorando y que permiten ese aprendizaje progresivo, ¿sí? Entonces, ellos nunca van a detenerse y siempre permanentemente van a estar
aprendiendo de forma permanente. ¿Listo? Este proceso de Deep Learning, pues hace parte del Machine Learning y principalmente se basa en ese entendimiento de redes neuronales. ¿Listo? Esa es como la palabra clave para entender, por definición, el Deep Learning. ¿Ok? Bien, nos falta el Data Science. Entonces, ¿qué es el Data Science? Digamos que aquí ya vamos como estructurando un poco, cada vez más específico, el concepto de inteligencia artificial, la aplicación de Machine Learning y el Deep Learning pensando en redes neuronales. Entonces, ¿qué sería el Data Science? ¿Quién me ayuda con la lectura en esta diapositiva, por favor? De los llaneros de la Universidad Autónoma de Nariño. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Se le ayude otro profe. Otro del Se salón. encarga de estudiar de dónde viene la información, qué representa y cómo se puede convertir en un recurso valioso en la creación de negocios y estrategias. Para ello, busca extraer grandes cantidades de datos para identificar patrones, para ayudar a una organización a controlar los costes, aumentar la eficiencia, reconocer nuevas oportunidades de mercado y aumentar las ventajas competitivas de la organización. El Data Science emplea las disciplinas de las matemáticas, estadística y las ciencias de la computación. Bien, muchas gracias. Entonces aquí lo que vemos es que este Data Science está muy asociado al estudio de la información, ¿no? Esos datos, ¿de dónde vienen esos datos? ¿Y cuáles van a ser mis fuentes de información? Pensando nuevamente en ese Big Data, ¿sí? En ese manejo, en ese ordenamiento o en ese entendimiento de la información de grandes volúmenes, ¿sí? Y pues entendiendo, organizando, analizando, discriminando esa información, podemos lograr interpretarla y eso nos va a llevar, digamos, con la aplicación de la red neuronal en el Deep Learning, nos va a llevar a generar esas predicciones del Machine Learning y aplicaciones de la inteligencia artificial que ya las hemos mencionado. Una de las, digamos, varias de las aplicaciones de estas tecnologías, de este Data Science, nos permite de pronto ayudar a una organización a controlar los costos, aumentar la eficiencia, a identificar nuevos clientes, ampliar nuestro mercado, ¿sí? Entonces, ese predicción o ese ordenamiento, ese Big Data o ese Data Science aplicado en las redes neuronales del Deep Learning nos va a permitir optimizar procesos en nuestra empresa, en nuestra industria o en cualquier sector. Podemos encontrar avances de aplicaciones de Machine Learning o de inteligencia artificial en las redes, en las áreas de la medicina, por ejemplo, cuando ya se pueden hacer, digamos, cirugías con asistentes computacionales, ¿sí? En la robótica, cuando ya podemos ver los robots inteligentes, que ya ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Digamos, por ejemplo, en la parte del sector financiero, cuando estamos hablando del movimiento de las acciones en las bolsas, predecir, digamos, ese comportamiento al alza o a la baja de las diferentes monedas del mundo, ¿sí? Entonces, esas son áreas de conocimiento en donde se pueden aplicar este Big Data, este Data Science, este Deep Learning, este Machine Learning, para lograr predecir y lograr, digamos, entender un poquito más allá lo que se viene hacia el futuro, ¿sí? Esas son como algunas de las áreas en donde podemos ver esas aplicaciones. ¿Listo? Entonces aquí ya hay como una compilación de los términos que hemos estado hablando, la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, ¿sí? El deep learning lo que hablamos es que aprende automáticamente con ese modelo de redes neuronales. El machine learning pues es ese entrenamiento o ese aprendizaje iterativo, ¿sí?
utilizando esos datos de Data Science, ¿sí? Y ya la inteligencia artificial como concepto general es esa capacidad de utilizar todos esos recursos y pueden entender, pueden tomar decisiones, los sistemas pueden razonar, se puede actuar y pueden aprender. Digamos que algunas aplicaciones, algunos software de inteligencia artificial permiten entrenar a otros software, ¿sí? Entonces imagínense usted un robot creando otros robots. Eso ya se puede hacer y ya hay algoritmos y software que permiten hacer ese tipo de aplicaciones. Entonces son, digamos, y de ahí hacia adelante, pues ya lo que se puede hacer ya corre por cuenta de nuestra imaginación, ¿sí? Se pueden hacer cualquier cantidad de desarrollos, muchísimas aplicaciones en muchos sectores industriales utilizando este Machine Learning y este entendimiento de la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde surgió esa necesidad de crear la inteligencia artificial? Pues es que llegó un momento, digamos, en el desarrollo de la tecnología, en donde el ordenador, digamos que se compactó, se volvió más pequeño, ¿sí? Y se puede manejar información con más rapidez, digamos que ya hay nuevos materiales físicos que nos permiten mejorar las velocidades de procesamiento y las nuevas tecnologías de los microchips y de los nanochips nos permiten almacenar grandes volúmenes de información en áreas muy pequeñas, ¿sí? Entonces cada vez se va tendiendo más a disminuir el tamaño, aumentar la velocidad y a manejar volúmenes de información mucho más grandes. Entonces, cuando ya tenemos información muy grande, o sea, mucha información, entonces ya tenemos que empezar a ordenarla, tenemos que empezar a utilizarla y a saber cómo manejarla, ¿no? Entonces, estos grandes volúmenes de información o este crecimiento constante de esa capacidad computacional de los ordenadores, pues nos lleva a que tenemos que hacer algo con eso y tenemos que sacarle fruto, ¿no? Y de allí, pues, parte ese análisis de esa información y ese entendimiento del Machine Learning. Entonces, con ese entendimiento podemos dar respuestas en diferentes sectores. Por ejemplo, aquí en el sector del agro o en sectores comerciales podemos predecir qué es lo que les gusta a los clientes o qué quieren los clientes o qué es lo que más se va a vender en un futuro, cómo poder mejorar los ingresos, cómo poder mejorar la rentabilidad y cómo podemos segmentar a nuestros clientes y ampliar digamos, nuestra empresa, ¿sí? Entonces son, digamos, muchas de las aplicaciones que podemos encontrar con el uso del Deep Learning. Y como la tecnología va evolucionando, pues entonces cada vez vamos a tener más información, como dijimos, esa información de ordenadores o en la informática, la información siempre se va a manejar con unos y ceros, ¿sí? Y esos unos y ceros van a venir de muchas fuentes, entonces pueden haber componentes móviles que de forma remota están transmitiendo o recibiendo o manipulando información comercial, información del clima, información del área de transportes, informaciones de centros comerciales, de la medicina, etc. Entonces, esos volúmenes de información de unos y ceros que vienen de los ordenadores son los que se manipulan, se ordenan, se trabajan con el Data Science y finalmente se convierten en Big Data y en Machine Learning. ¿Listo? Listo, entonces, ¿cuáles son las expectativas? Hablando un poco de en dónde estamos en este momento con ese desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, aquí hay unos datos súper importantes que les tengo aquí a colación para que los tengamos presentes. Y es que se tiene, digamos que estos datos son a nivel mundial, ¿no? Entonces, las empresas a nivel mundial han incrementado sus ingresos en un 14% en corte del año 2022, digamos en los bancos, perdón, esa es una información del sector financiero a nivel mundial, sector financiero únicamente. Entonces, se han incrementado en un 34% los ingresos, pero solamente se ha incrementado un 14% la fuerza laboral, ¿sí? Es decir, que ha sido mucho más grande el crecimiento en el sector bancario, en el sector financiero, de sus ingresos con respecto al crecimiento de la fuerza laboral, ¿sí? Ha crecido solamente un 14%, pero los ingresos han crecido un 34%, ¿sí? Y esto se logra porque los bancos están invirtiendo en inteligencia artificial y en estrategias humano-máquina. Pues claramente,
la tendencia es a que se reduzca esa fuerza laboral, y no solamente en el sector financiero, sino en todos los sectores industriales que tengan aplicaciones de inteligencia artificial. Necesariamente se va a reducir ese componente humano o esa fuerza laboral, y se van a exponenciar o se van a potencializar los ingresos en nuestras compañías. Otro dato importante es que aproximadamente el 26% de los ejecutivos del sector financiero están preparados para el uso de la inteligencia artificial. Es decir, que muy pocas personas o muy pocos ejecutivos del sector tienen clara esa filosofía de que la inteligencia artificial nos va a potencializar nuestro mercado, ¿sí? O sea, le tienen miedo, le tienen un poquito de celo al uso de la inteligencia artificial. Entonces vemos que si se logra incrementar este porcentaje de ejecutivos con esa preparación en el uso de la inteligencia artificial, pues imagínense el potencial que tenemos, que podemos tener. Pues podemos crecer, digamos, en ese sector muchísimo, y en todos los sectores también se podría crecer muchísimo. Otro dato es que el 78% de los ejecutivos están de acuerdo con que los grandes cambios de trabajo son debidos a las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, los ejecutivos tienen claro que se tienen que hacer grandes cambios y se tienen que implementar nuevas tecnologías para poder crecer y generar nuevos desarrollos, pero no están preparados para el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces vemos que hay un potencial supremamente grande en la parte de la preparación de los empresarios para poder darle uso y potenciar nuestras compañías. Otro dato que tengo acá es que el 56% de los ejecutivos bancarios están involucrados en proyectos que exigen el desarrollo y aprendizaje de nuevas destrezas. Es decir, que más de la mitad de los ejecutivos tienen involucrado ese conocimiento, o sea, digamos, esa cultura del aprendizaje. Es decir, que se está estudiando y se está formando, digamos, en nuestras empresas el hábito del aprendizaje, ¿sí? Entonces, si estamos aprendiendo, si se tiene claro el aprendizaje, si se tiene claro de que nos interesa los grandes cambios y las nuevas tecnologías, pero no estamos preparados y no tenemos el conocimiento para la inteligencia artificial, y también sabemos que con menos fuerza laboral vamos a incrementar mejor el rendimiento económico, pues entonces aquí vemos un potencial supremamente alto, ¿no? Es un potencial supremamente alto con el uso de la inteligencia artificial, que es lo que se espera que se venga en el futuro en todo el sector financiero, ¿vale? Listo, aquí vemos más datos sobre la expectativa de la inteligencia artificial. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido porque se nos agota el tiempo. Entonces aquí vemos la probabilidad de la automatización por el rol, digamos, de los cajeros. Esto ya continuamos hablando del sector financiero, ¿sí? En los cajeros electrónicos permite una probabilidad de automatización del 97%. Los agentes de corretaje son esos agentes ese sector de los seguros, ¿sí? Los agentes de seguros, digamos. Se puede automatizar algunos roles de esa línea. Y los oficiales de préstamos, digamos los del área de los préstamos, también tienen esa probabilidad de automatización. Y estas serían como las tareas disponibles que se pueden, el porcentaje de las tareas en cada una de estas áreas que se pueden automatizar. Entonces aquí está la planeación de trabajos coordinados, la asignación de recursos, el mantenimiento de rutinas estándares, el monitoreo de reportes, el análisis de información. Todas estas son áreas que están disponibles para automatizar y para lograr ese involucramiento en la inteligencia artificial. Entonces, digamos que esta información, digamos que ya es, digamos, de uso público. Todos digamos, los gerentes o la parte administrativa de las grandes empresas conocen este potencial, y lo que se nos viene es la preparación, ¿no? Cómo abordarlo y cómo poder darle un uso adecuado a esta inteligencia artificial. Entonces, como hablábamos hace un rato, con el tiempo van a desaparecer, va a tender a desaparecer ese factor humano. Entonces, ¿para dónde nos tenemos que orientar? Tenemos que generar más ingenieros de Machine Learning, tenemos que generar científicos de Deep Learning que nos ayuden a hacer esos algoritmos utilizando el concepto de redes neuronales.
tenemos que tener más analistas de fraude, más especuladores de moneda, más tácticos de préstamo. Estas son las áreas que tenemos que, digamos, entrenar a nuestras personas para que podamos darle un uso adecuado a la inteligencia artificial y explotar, digamos, todas estas áreas y poderlas automatizar, ¿vale? Aquí lo que quiero mostrarles es una aplicación, un pequeño video con una de las aplicaciones en una compañía en donde nos explican paso a paso cómo la inteligencia artificial está involucrada en un algoritmo dentro de la empresa y nos permite facilitar algunos procesos pensando en los usuarios, pensando en los clientes. ¿Sí? Entonces miremoslo acá rápidamente, este video ya para ir cerrando las sesiones. Es una de las aplicaciones prácticas. Es un software que se llama Aura Quantic. ¿Ok? Miremos. Aura Portal es un software BPM capaz de orquestar usuarios, datos y sistemas a través de procesos de negocio automatizados, que además ahora extiende su capacidad al incorporar la inteligencia artificial de Microsoft Azure, desde bots y machine learning hasta todos sus servicios cognitivos. Veamos un caso de uso que muestra algunas de estas capacidades de inteligencia artificial en Aura Portal. Un usuario, en este caso Daniel Doherty, desea tasar su vehículo, para lo que dispone de la opción Asset Appraisal. Al pulsarla se inicia la plataforma Aura Portal, que incluye inteligencia artificial. Primero, Aura Portal ofrece al usuario la posibilidad de interactuar con un chatbot entrenado que resuelva sus dudas, así como ofrecerle opciones interactivas para iniciar un caso concreto de valoración. En este caso, el usuario selecciona la valoración de un vehículo, lo que le lleva al siguiente paso, donde se le solicita, además de un campo de comentarios, adjuntar una imagen del vehículo con la matrícula visible y la documentación oficial del vehículo. Para ello, el usuario dispone de campos para adjuntar la documentación correspondiente. Cuando se pulsa en validar, la inteligencia artificial compara la información extraída de la fotografía y la información extraída del documento y detecta que la matrícula no coincide, por lo que advierte al usuario de que adjunte la documentación correcta. En este caso, Daniel Doherty se equivocó de documentación, pero tiene la posibilidad de adjuntar una nueva y volver a validar. Cuando la documentación es correcta, el usuario puede completar el envío. En el mensaje final vemos que Aura Portal genera una referencia que sirve para la posterior trazabilidad de todo el proceso. Ahora que la solicitud ha sido enviada, un empleado revisor, en este caso Anna Allen, recibe una tarea en la que vemos los resultados de aplicar inteligencia artificial a los ficheros aportados por el solicitante Daniel Doherty. Vemos que para la fotografía, Aura Portal ha utilizado inteligencia artificial de Microsoft Azure para identificar el modelo, marca, país, matrícula, etc. También ha identificado los objetos, clasificados por etiquetas que describen esta imagen con distintos pesos de relevancia. Del documento se han extraído datos clave como número identificativo, matrícula, modelo, kilometraje, etc. En el siguiente paso de esta tarea vemos que la inteligencia artificial ha analizado el mensaje de Daniel Doherty y ha comprobado su grado de satisfacción y extraído palabras clave de su texto de forma automática. Esta información queda registrada en la ficha de Daniel para controlar su Customer Journey con la empresa. Por otro lado, esta información resulta fundamental, dado que puede determinar a qué departamento se va a dirigir esta solicitud. En la siguiente etapa de esta tarea vemos que Aura Portal ya ha generado automáticamente el informe de valoración económica del vehículo, basándose en la documentación aportada por Daniel y en los valores de mercado de vehículos que controla una regla de negocio dentro de la plataforma Aura Portal. En este caso, la tasación automática se considera correcta, lo que provocará que el sistema envíe un email con el informe pertinente al solicitante. Efectivamente, vemos cómo el solicitante tiene ahora un nuevo email en su bandeja de correo electrónico. Sin embargo, no está nada conforme con la tasación, ya que un año antes se lo habían valorado en una cantidad mucho mayor, por lo que decide contestar al email mostrando su enfado. Este email de enfado será recibido por Aura Portal, y la plataforma lo asignará automáticamente al caso del solicitante Daniel Doherty, que tiene abierto Ana. Esto se realiza gracias al conector de email de Aura Portal, uno de los muchos disponibles en la plataforma. Debido al email de respuesta de Daniel, el supervisor Ana se encontrará con la siguiente tarea en su bandeja de entrada. Aquí comprobamos nuevamente el estado anímico del solicitante gracias al Sentiment Analysis, y vemos que la tarea ha sido automáticamente catalogada como High Priority, debido al notable descontento del usuario. Dado que Daniel hace alusión en su mensaje a un informe anterior, Ana consulta al bot sobre los informes realizados para Daniel en el pasado.
El bot le muestra directamente los links a los documentos relacionados con tal usuario. Una vez comprobado que el solicitante estaba en lo cierto, y preocupada por el enfado que ha visto en algunos clientes en el último mes, Ana tiene la opción de ver un informe de Power BI que hace uso de Anomaly Detection, un servicio de inteligencia artificial de Azure para encontrar patrones de comportamiento inusuales, pudiendo comprobar si esta insatisfacción está extendida y los clientes están dejando de solicitar valoraciones. Se observa que el único pico inesperado es positivo, por lo que no parece que haya un problema generalizado. La plataforma Aura Portal da la opción de crear tareas para otros equipos. Estos son nuevos flujos no preestablecidos que serán igualmente controlados por el proceso general. En la siguiente fase, el revisor seleccionará la plantilla de respuesta de email que más se ajusta al caso y la modificará si es necesario. El sistema se encargará de enviar el email al solicitante. Finalmente, el solicitante recibe el email de respuesta en su bandeja de entrada. Daniel ahora sabe que su tema está siendo investigado y que le están informando puntualmente de los avances. El uso de chatbots permite tanto la mejora de la experiencia del cliente como el aumento de la productividad del empleado, al asistirle en tareas complejas y ayudarle en la búsqueda de respuestas o documentos. Con el uso de Computer Vision para el análisis complejo de imágenes, se logra la detección y extracción automática de datos, reduciendo la posibilidad de errores y mejorando la toma de decisión del empleado. El Sentiment Analysis, por su parte, otorga mayor estandarización en los criterios de atención al cliente, permitiendo llevar un tracking del grado de satisfacción a lo largo del Customer Journey y ayudando a automatizar tomas de decisión. A su vez, permite detectar a través de key phrases cuáles son las tendencias o preocupaciones más comunes entre los usuarios. El Anomaly Detection permite encontrar puntos en los que se rompe la tendencia o patrón de una actividad, ayudándonos a automatizar acciones excepcionales o decisiones inteligentes para tales casos. Listo, muchachos. Ya aquí en adelante, pues ya habla un poco más de la parte comercial del software, pero básicamente estas son como las... En una sola aplicación podemos encontrar 4 de las principales ventajas o usos de la inteligencia artificial en todo este proceso de atención al cliente. Entonces arranca desde que el cliente cargó mal la información, el sistema identifica que la información no es coherente, se corrige. Cuando envía el correo sobre las quejas, entonces este Sentiment Analysis determina un nivel de prioridad porque detecta el enfado en el correo del cliente, ¿sí? Entonces ya hay una identificación de palabras claves acá, ¿sí? Este Computer Vision es el que vimos que detectó que la placa no coincidía con el documento, ¿sí? El chatbot pues, es el que le permite atención sin la presencia de un humano, ¿sí? Sino que el chatbot le ayuda y le puede entender, le ayuda a solucionar. Entonces, estas son aplicaciones que en un solo algoritmo nos ayudan a identificar tendencias de falla, de error, digamos la satisfacción del cliente y digamos este manejo de la información nos permite tomar decisiones para mejorar esta atención al cliente y mejorar, digamos, el servicio que se está prestando dentro de una compañía, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo poder entender y aplicar varios conceptos de la inteligencia artificial en una trazabilidad de correos como la que vimos en el video. ¿Listo? Aura Portales. Sin embargo, quería adelantarme un poco. Hay una parte, bueno, estos son los retos en las diferentes áreas que se nos viene y cómo poder mejorar o aplicar la inteligencia artificial en estos retos. Aquí, por ejemplo, vemos unos datos de la evolución de la riqueza del adulto en Colombia, en donde aquí tenemos la cantidad del número de adultos en Colombia, en miles. Y aquí la riqueza, la cantidad de personas que tienen riqueza en nuestro país, en Colombia. Y aquí la tenemos a nivel Latinoamérica. Entonces están la cantidad de individuos por encima de entre los 30 millones de dólares, que tienen el músculo financiero mayor a 30 millones de dólares. Y digamos que aquí se encuentran principalmente Brasil y México, probablemente por la cantidad de personas que viven en cada uno de estos países, que son como los más grandes de Latinoamérica. Entonces, en Brasil existen 3.754 individuos que manejan un músculo financiero mayor a los 30 millones de dólares. En México, 2.778 y en Colombia tenemos 478 individuos que manejan más de 30 millones de dólares. ¿Listo? Y así sucesivamente
utilizando toda esta información, podemos llegarle a estas personas y plantear alternativas de mejora en sus compañías para seguir incrementando sus recursos. ¿Listo? Acá hay una parte que quería mostrar en un video de un minutico, en donde digamos, esas decisiones que se toman debido a los resultados de nuestra inteligencia artificial que podamos tener, muchas veces no son bien vistos por las personas. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el área de la medicina, un proceso de análisis con información determinó con una inteligencia artificial que la persona tenía cáncer y que debe seguir cierta rigurosidad en su alimentación y ciertos cambios en sus hábitos. Entonces, la persona o el usuario dice, ¿será que yo tengo que confiar en ese diagnóstico? ¿Será que yo voy a dejarme manipular por lo que diga un software? ¿Sí? ¿Voy a hacerle caso a un software? ¿Sí? Entonces viene un tema del factor humano que no siempre ve muy bien, no ve con buenos ojos los resultados de las inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces, vamos a ver este videito y cómo poder, digamos, tener confianza y poder recibir de forma adecuada la información derivada de nuestro machine learning, de nuestra inteligencia artificial. ¿Listo? Bueno, por fin hemos podido llegar a un diagnóstico y me temo que no son buenas noticias. Hemos confirmado su tumor cerebral. ¿Pero cómo es que han tardado tanto? Bueno, lo cierto es que los radiólogos que han visto su caso no se ponían de acuerdo, pero tenemos un nuevo software basado en Machine Learning e inteligencia artificial que a partir de miles de casos como el suyo es capaz de asesorarnos con un diagnóstico. ¿De verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Que los doctores no son capaces de llegar ellos mismos a un diagnóstico? La verdad, no sé si debería haber mencionado al paciente el software de inteligencia artificial. No sé si puedo negarme a que me diagnostique una máquina. Espero que no me pregunte cómo ha llegado la inteligencia artificial al diagnóstico, porque no sabría ni qué decirle. Esto no le va a gustar al comité ético. La verdad, se me hace difícil pensar que mi vida depende de la decisión de una máquina. Aunque el ejemplo que acabamos de poner pueda parecer negativo, hoy en día existen múltiples aplicaciones positivas de la inteligencia artificial en medicina. Una de ellas, precisamente, es la asistencia a la telecirugía robotizada. Y otra aplicación muy interesante de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario es la extracción automática de información a partir de los informes médicos generados por los doctores. A pesar de tener miles, a veces millones de datos médicos, una cosa es extraer patrones de los mismos usando técnicas de Machine Learning. Y otra cosa es extraer el conocimiento para que los médicos lo puedan utilizar en tomas de decisiones reales. La distancia entre ambas cosas es a veces enorme y eso puede ser una gran dificultad para que los médicos utilicen en su práctica habitual técnicas de Machine Learning y de inteligencia artificial. Bien, entonces este es un ejemplo de cómo a nivel ético y a nivel humano, digamos, tenemos que aprender a interpretar y aprender a convivir con estos desarrollos de la inteligencia artificial y poder darle uso a esta herramienta que muy seguramente en el futuro va a servir de mucha ayuda para el desarrollo de diferentes áreas en la industria mundial. Bueno, aquí tenía una actividad, pero yo creo que por temas de tiempo no la vamos a alcanzar a hacer. El objetivo es poder, digamos, mostrar un poco más aplicaciones de la inteligencia artificial y el machine learning en las áreas de la medicina, la robótica, las finanzas, el procesamiento de imágenes, etc. Y una de las que más está sonando hoy en día, no sé si ustedes han escuchado acerca de la nueva tecnología que se está hablando que va a lanzar Tesla. ¿Han oído hablar de la tecnología que va a lanzar Tesla? Elon Musk, que es el dueño de Tesla, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Lo han escuchado, muchachos? ¿Sí saben quién es Sí, así es. Elon Musk y Tesla? ¿Lo conocen?
Sí, así es. ¿Han escuchado de su red privada de satélites? Sí. ¿Y han escuchado de la supuesta o de la posible línea de teléfonos celulares que van a lanzar? Sí, así es, sí. También. Entonces, imagínese las posibilidades que se pueden tener utilizando una red de satélites privada, utilizando una línea de celular que va a permitir comunicación sin depender, digamos, de antenas de redes celulares, sino que va a ser una comunicación 100% satelital, ¿sí? Imagínense las aplicaciones que pueden tener esos teléfonos de Tesla en los usuarios que tienen vehículos de Tesla, en donde desde el teléfono usted podría, mediante inteligencia artificial, llamar a sus vehículos y que el vehículo llegara a donde usted está para recogerlo. Sabemos que los vehículos de Tesla son vehículos autónomos que pueden conducir sin personas, sin conductores, ¿no? A nivel mundial también sabemos que existen medios de transporte sin usuarios, sin conductores y que llevan a las personas a un destino utilizando baterías, ¿no? Son vehículos que no trabajan con combustible. Entonces imagínense el potencial que se tiene al lanzar Tesla una línea de telefonía celular y también dentro de las cosas que están hablando es de que empieza a monetizar en bitcoins, en monedas virtuales. Cuando usted adquiere un teléfono de Tesla, ya está invirtiendo, no solamente con la compra, ya está invirtiendo en monedas virtuales. Y pues a partir de allí usted puede continuar con las aplicaciones de Tesla, predecir movimientos de la bolsa y continuar invirtiendo en monedas virtuales. Y adicional todo lo que conlleva tener un vehículo de Tesla y un teléfono de Tesla. Entonces, para allá es donde vamos, ¿sí? Esa es una de las aplicaciones que está sonando mucho hoy en día. Y de ahí para adelante, como les decía al principio, todas las posibilidades que ustedes tengan en su imaginación se pueden desarrollar utilizando esta tecnología. ¿Listo? Entonces, esto ya como para cerrar, es la invitación a que nos interesemos por investigar, por conocer, por proyectar, por entender y digamos, aprender a convivir con estos desarrollos de inteligencia artificial y de machine learning, porque para allá es para donde vamos. Ese va a ser nuestro futuro. ¿Listos? Pues desafortunadamente por temas de tiempo la actividad no la alcanzamos a que ustedes nos puedan mostrar aplicaciones prácticas en cada una de estas áreas, pero yo pienso que con la de Tesla ya podemos tener una idea del potencial que tiene esta tecnología. ¿Listo? Entonces esta era como la presentación y la actividad que tenía para el día de hoy. ¿Listo? Con eso yo creo que ya cerramos. No sin antes, pues agradecerle a todos ustedes por el acompañamiento, por la participación, a la profe Ana Milena por la invitación. Y pues espero que este tipo de encuentros se continúen dando en el corto tiempo y que podamos continuar compartiendo estos conocimientos y estas sesiones, digamos, a nivel Latinoamérica, que son muy importantes para la formación integral de todos nuestros muchachos. ¿Listo? Ese era como lo que quería comentarles ya para el cierre. No sé si alguien más tenga algún comentario ya para cerrar la sesión. Sí, maestro, si me permite. Adelante. Bien, sí, de hecho, bueno, aparte de lo que usted comenta, dentro de todos los avances tecnológicos que se están dando, y vuelvo a recalcar en la parte que mencionó, lo que estamos necesitando ahora son precisamente creadores de esta parte de inteligencia artificial, ¿no? Que se profundicen también en estos temas. Bueno, hoy ya realizar tal vez una programación tradicional, pues es algo básico, ¿no? Pero tratar de unificar la parte de la inteligencia artificial en muchos campos de la vida real,
bueno, es el tema que está surgiendo, que está en boga. Hoy creo que muchas de las cosas, por ejemplo, vamos a hablar de la marca Apple, ¿no? Que ya tiene interconectividad entre todo lo que hace, el reconocimiento facial en sus dispositivos. Pues bueno, la escala que está pensando, que está ideando Elon Musk, pues bueno, es a nivel no solamente dispositivos, ¿no? Sino a nivel mundial, ¿no? De hecho, una de sus ideas es habitar la Luna y Marte, ¿no? Dentro de muchas cosas que ha pensado. Pero sí, precisamente la parte que nos ayuda a hacerlo más intuitivo, la parte que nos ayuda a obtener estos grados de optimización en el desempeño laboral, en parte se debe precisamente a estos sistemas expertos. Hay una aplicación que honestamente a mí me gusta muchísimo cuando me ha tocado impartir la asignatura de sistemas expertos o inteligencia artificial, y les invitaría a que la descargaran y jugaran un rato con ella. Se llama Akinator y es acerca de un mago, que uno, basado en preguntas, uno le puede adivinar el personaje a otra persona, ¿no? Entonces, la verdad es bastante divertido, y parte de su configuración, pues, es precisamente un sistema experto, ¿no? Donde hasta el más mínimo detalle que nosotros demos o que olvidemos nos lleva al personaje que estamos pensando. Entonces, se llama Akinator con K, y la verdad está muy interesante esta aplicación. Si pueden descargarla y jugar un rato ahí entre sus familiares, pues van a ser como que los máximos conocedores en los personajes que está pensando la otra persona, basado obviamente en características que se van dando, ¿no? Obviamente va haciendo, este sistema va haciendo una serie de preguntas que son parte de las características que se hace. Solamente ese sería mi comentario para concluir. Agradecer nuevamente a la maestra Ana Milena, que tuvo a bien invitarnos o tomarnos en cuenta en esta clase espejo para unificar, ¿no? a ambas sedes. Y bueno, esperemos que no sea la última, sino que haya otras oportunidades. Muchas gracias, maestro René, es un gusto conocerle y pues bueno, dictar 2 clases de esta forma. Gracias a ustedes, Inges, gracias al Inge René, gracias al Inge Daniel. Ya hemos trabajado desde el semestre pasado y seguramente que seguiremos trabajando en diferentes espacios académicos. Desearles una feliz noche y seguramente nos volveremos a ver. Dios los bendiga. Mil gracias. Muchas gracias nuevamente a todos, que pasen una feliz noche y como dice la profe Ana Milena, nos volveremos a ver en un futuro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, pasen buenas noches. Vale, gracias. Hasta luego.